Hola, ¿qué tal mis aferrados a un México más justo? Buenas tardes, gusto en saludarlos nuevamente. Y antes de comenzar esta nota, los invito a suscribirse a mi canal, activen la campanita de notificaciones, presionen en todas para que ustedes sean los primeros en estar informados. Y de esa manera me ayudarían bastante. Y bueno, esta es la nota. Por fin, los panistas los paran en seco por decir mentiras. Y sin más que decir, a continuación damos inicio. Noticias del Perras TV Internacional, las noticias en caliente. ¡Arrancamos! Así es, mis aferrados a un México más justo. Hoy estamos a 28 de octubre del año 2020 y aquí estamos nuevamente con otra nota más. Bienvenidos a su canal. Y bueno, los diputados de la Cuarta Transformación le dicen a la oposición que está moralmente derrotada que deje lucrar políticamente con algo muy delicado como es la salud. Y bueno, amigos, les dicen que quieren ocultar y tapar todas las ruinas que dejaron en todo el sistema del sector salud. Y bueno, amigos, vamos a ver este video que se puso muy bueno, pues les dijeron todas sus verdades. Acompáñame. Por ningún motivo se trata de un recurso ocioso, diputados, como lo han querido hacer ver ustedes. Más bien, este fondo ha sido saqueado por esta administración. Se están dedicando a desmantelar las cosas que había y que eran útiles. Por este motivo, les hago un llamado a la razón, a la conciencia social de tener como representantes populares para no arriesgar de esta manera los derechos sociales que han construido con tanto esfuerzo los ciudadanos, no ustedes, los ciudadanos. Con la salud de los mexicanos no se juega. Hace menos de un año recalcábamos la fragmentación del sistema de salud, un sistema saqueado y desvalijado que se sostenía por sus trabajadores, por su personal médico que trabajaba para servir a la gente, que tiene una vocación de servicio inigualable y merece todo nuestro reconocimiento. Hoy nos concentramos ante un entorno adverso, una situación de crisis, tanto económica como sanitaria, que requiere de un mayor compromiso del Estado, para que el rebrote sea controlado y se salven vidas. En este recinto recientemente analizamos y aprobamos un proyecto que eliminó 109 fideicomisos cuyos recursos se concentrarían en la tesorería de la Federación. Con este dictamen estamos promoviendo que los recursos que en su tiempo se concentraron para la atención de salud se orientan para cumplir al pueblo de México en la protección y cuidado de su salud. Ténganlo claro, las decisiones que aquí tomamos sí harán una diferencia. Con ello lograremos mantener una red hospitalaria firme y estaremos preparados para responder las exigencias de salud de nuestro país. Quiero destacar que este dictamen no contempla dejar de atender los gastos catastróficos en salud, ni dejar de canalizar recursos al Fondo de Salud para el Bienestar. De manera contraria, servirá para contrarrestar los efectos catastróficos que está generando el COVID-19. ¿Quién puede ser tan insensible para negar el acceso a la salud? ¿Quién puede estar en contra de salvar vidas? ¿Quién está en contra de proteger a los enfermos en su batalla angustiante para vencer al COVID? Compañeros y compañeras, esta adición permitirá al Gobierno de México tener disponibilidad de recursos para destinarlos a la atención de la pandemia. Sabemos que hay mucho juego y por ello seremos responsables al transferir los recursos a la tesorería de la Federación para que no exista opacidad, discrecionalidad y sí transparencia, rendición de cuentas y apertura de la información. Es falso que los recursos sean malversados, es falso que no se mantengan los 3 destinos específicos que actualmente tiene el fondo, que son la atención de enfermedades que provocan gastos catastróficos, la atención de necesidades
de infraestructura permanente en las entidades federativas con mayor marginación social y la complementación de los recursos destinados al abasto y distribución de medicamentos e insumos, así como el acceso a exámenes clínicos asociados a personas sin seguridad social. Con este dictamen se conservará el fondo con un monto acumulado suficiente que garantizará el cumplimiento. Estos requerimientos y el remanente será usado para atender las necesidades que enfrentamos sin que exista un excedente ocioso. En esta Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública se analizó detalladamente los recursos y hemos sido partícipes de que esta decisión en este contexto es justa. Es falso que se desprotejan a las menores con cáncer. Ahora se hacen pasar por beatos y defensores de intereses superior de la niñez cuando fueron cómplices de las terapias de agua con sal para las niñas y niños con cáncer. Ahí sí no dice nada, ¿verdad? ¿Dónde estaban con su defensa de menores? ¿En dónde estaban? Porque ahorita sí. Compañeros y compañeras, este dictamen nos permitirá apoyar a quienes así lo necesiten y se podrá mantener la atención de las enfermedades que generen gastos catastróficos. En Encuentro Social nos pronunciamos por estar del lado de la ciudadanía. Estamos a favor de la certeza presupuestaria, a favor de la atención de las enfermedades, a favor de la población que requiere atención médica y a favor de que se destinen recursos para hacer frente a esta pandemia. Muchas gracias. ¿Y cuánto se están gastando en cada participación, en sus lonas, en todas sus mantitas que ponen? ¿Cuánto se gastan? ¿Cuánto les puede costar? Esto le ayuda a la gente que menos tiene, y no en la producción que hacen para sus escenitas, que nada más hacen el ridículo. Compañeras y compañeros legisladores, el gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador seguirá velando por el bienestar de los grupos más vulnerables de la población. Por eso se continuará apoyando a los niños con cáncer y a todos aquellos que tengan una enfermedad que genera gastos catastróficos por medio del fondo. Para quienes no saben cómo opera el Fondo de Salud para el Bienestar, necesito hacerles las siguientes precisiones. Primero, es necesario aclarar que con esta reforma no existe riesgo de que se acaben los recursos del fondo. Por eso, de manera contundente, le exijo a la oposición que deje de lucrar políticamente con un tema tan sensible como es la salud. Ya basta de querer esconder sus omisiones y de querer ocultar con falsa información el estado tan ruin en que dejaron el sistema de salud. Justamente, uno de los temas centrales de la reforma es garantizar una reserva que suma 2 veces lo presupuestado para el fondo en 2020, lo cual se traduce en una reserva que alcanzaría para cubrir por sí sola 3 veces el gasto promedio en los últimos años. Y en segundo lugar, es necesario conocer cómo se componen sus ingresos y egresos, lo cual es muy sencillo. El 11% del recurso presupuestado cada año para la protección social en salud es destinado al fondo. Al segundo trimestre de 2020, el fondo contaba con 97,000 millones de pesos. Ahora les pediré que presten mucha atención para que no se confundan y sobre todo para que ya dejen de mentirle al pueblo de México. Revisando los montos históricos del fondo, desde 2012 a la fecha, podemos observar que en promedio cada año se ingresaban 16,000 millones de pesos al fondo,
los cuales provenían en 87% del presupuesto federal y únicamente el 13% de las entidades federativas. Por cierto, desde 2018, para que ya no sigan diciendo cosas, las entidades federativas ya no aportan, aún cuando los artículos 77 bis 13 y 77 bis 17 lo mandatan. Y aun cuando solamente aportaban ese porcentaje, el 100% de los recursos del fondo se gastan en beneficio de las familias de los estados federados. Por favor, ya dejen de buscar pretextos para evitar que ante una situación de emergencia que nos está costando vidas, el gobierno pueda contar con los recursos para atender lo que hoy importa. Y lo que importa es salvar vidas y que pueda contar con recursos para adquirir la vacuna sin descuidar la atención de las enfermedades que generan gastos catastróficos. Es importante señalar que de esos 16,000 millones se gastaban al año 11,000 millones, es decir, que los ingresos anuales pueden cubrir perfectamente los egresos y queda un remanente aproximado de 5,000 millones de pesos. Tan solo el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación 2021 destinará 16,703 millones de pesos al fondo, el cual, reitero, no desaparece y por ello no ha lugar a las inquietudes de las participantes en el Parlamento abierto del día de ayer respecto a la certeza de que habrá recursos plenamente etiquetados para cubrir los apoyos, para cubrir a los beneficiarios que hoy ya reciben el apoyo y a los demás que se vayan incorporando a la atención. Mentira, que se extingue el fideicomiso. Dejen de confundir a la gente. Y por si no fuera poco, aunado al estudio de análisis de la disponibilidad del fideicomiso del Fondo para el Bienestar realizado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, este concluye que de seguir con dicho comportamiento, el fondo cuenta con los recursos suficientes para continuar apoyando a los niños con cáncer y a sus familias. Enfermedad que, por cierto, a mi familia y a mí nos ha quitado seres muy queridos, adultos y niños. Ustedes dicen que al aprobar esto dejaríamos sin recursos al fondo y desprotegidos a los beneficiarios, pero es totalmente falso. ¿Ya notaron que sus cuentas no les salen? Finalmente, ¿no se dan cuenta que estamos en una verdadera crisis de salud? Entiendan que la transferencia de estos recursos es para atender la pandemia. Es irrepetible, pero hoy es fundamental para salvar vidas. Hay que tomar decisiones extraordinarias y las vamos a tomar. Eso le ofrecimos a la gente y no les vamos a fallar. Si realmente les preocupa la salud de México, dejen de lado la mezquindad y ayuden a salvar vidas. Sean conscientes. Pueblo de México, que se escuche fuerte y claro. Al usar este fondo, no se desprotege a la población sin seguridad social. Al contrario, al no usarlo, sí la pondríamos en riesgo frente al COVID. Y no solo a ese sector, sino a todas las familias mexicanas. En este gobierno no vamos a subordinarnos a caprichos de los partidos políticos de la oposición. Y les recuerdo, o nos salvamos todos juntos o nos hundimos por separados. Y finalmente,
por el bienestar del pueblo de México. A la 4T nadie la va a parar. Muchas gracias. Compañeras, compañeros diputados, seamos claros, el Estado mexicano debe garantizar la disposición gratuita de la vacuna contra el COVID. Esa vacuna que todo el mundo está esperando. Y tan pronto se apruebe, México debe conseguirla. México debe distribuirla rápidamente, atendiendo, por supuesto, protocolos de prioridad, esos que todas y todos ya sabemos. Primero, al personal médico, enfermeras, enfermeros, es decir, los trabajadores de la salud. Y obviamente a la población de alto riesgo, como los mayores de 65 años, entre otros. Ese es el objetivo fundamental de la iniciativa que estamos discutiendo. La oposición ha dicho que votará en contra y argumenta una serie de mentiras porque es obvio que su tarea principal no es apoyar al pueblo, sino confundirlo y luego volver a aprovecharse de él como lo hizo en los desastrosos gobiernos que tristemente encabezaron. Vendrán a esta tribuna, ahí están, a decir que sí les interesa el pueblo, pero en los hechos nos demostrarán a todas y a todos exactamente lo contrario. Harán su performance, como lo estamos viendo ahorita, como se les dijo en comisiones, porque ante la falta de apoyo popular, solo les queda el show. Pues están en su derecho, hagan lo que quieran. Nosotros los seguiremos desenmascarando. Entiéndanlo bien, compañeras, compañeros de esa oposición moralmente derrotada. A estas alturas de la pandemia del COVID, ustedes, como todo el mundo, ya lo tiene claro, debiesen entender que nadie estaba preparado, lo suficientemente preparado para hacerle frente. Los países han tenido que ir sorteando obstáculos, han tenido que ir adoptando medidas para hacerle frente, no solo a los graves efectos en la salud de sus poblaciones, sino también a las duras consecuencias económicas. México no es la excepción. Sin duda, los efectos del COVID en nuestro país han sido grandes, pero el gobierno del presidente López Obrador ha actuado con responsabilidad. Tenemos el mejor gobierno para hacerle frente al peor momento que vivimos en nuestro país. Y no tenemos duda que saldremos adelante. Compañeras, compañeros, se suele decir que discurso sin recurso es solo eso, un discurso. Bueno, pues esta reforma es precisamente para que no nos quedemos en el discurso, sino para que pasemos a los hechos. Es para que este gobierno cuente con recursos para hacerle frente a la pandemia y cumpla así su obligación de proteger la salud de la población. Cumplir el derecho a la salud de las y los mexicanos ante una situación extraordinaria y grave. Ese es el verdadero fondo de la reforma. En el Partido del Trabajo, de ninguna manera podemos oponernos a que se atienda a la población ante una pandemia que no sabemos todavía cuánto vaya a durar y que tiene riesgos, severos riesgos de presentar rebrotes
como ya está sucediendo en Europa. No podemos oponernos a que se utilicen estos recursos para hacer frente a una de las mayores emergencias sanitarias de que se tenga registro. Esta reforma claramente no implica la desaparición del Fondo de Gastos Catastróficos, como lo han expresado mañosamente algunas voces de la oposición. Por el contrario, esta reforma garantiza que México cuente con 33,000 millones de pesos para atender la pandemia sin eliminar el fondo y, valga la redundancia, sin desfondarlo. Ahí seguirá el fondo. Ahí seguirán habiendo recursos para atender las enfermedades que provocan gastos catastróficos, para atender las necesidades de infraestructura con énfasis en las entidades federativas con mayor marginación social y para complementar el abasto y distribución de medicamentos y para el acceso a los exámenes clínicos para personas sin seguridad social. Y por supuesto, se les seguirá destinando recursos presupuestales en el mismo porcentaje que actualmente establece la ley. Queremos que este gobierno cuente con los medios para enfrentar una pandemia mundial cuya duración es incierta. Queremos que este gobierno cuente con recursos para cumplirle a la gente en el combate al COVID. Queremos que haya recursos para la compra de vacunas y para que estén disponibles gratuitamente para las y los mexicanos, a pesar de que serán de muy alta demanda en todo el mundo. En el Partido del Trabajo estamos del lado de la gente y por eso nuestro voto será a favor de esta reforma. Les volveremos a ganar esta votación y todas las que sean a favor del pueblo de México. Es cuanto, diputada Sauri. Así es, mis aferrados a un México más justo. Como terminaron de ver el video de los diputados de la Cuarta Transformación, le dicen sus verdades a los prianistas que quieren hacer creer al pueblo mexicano que cuando ellos gobernaban antes todo estaba bien. Y bueno, amigos, pues les tumbaron su novela barata. Y bueno, amigos, hasta aquí llegamos con otra nota más. Recuerden, si no se han suscrito a mi canal, suscríbase. Es totalmente gratis, no tiene ningún costo. Compartan este video para que siga llegando a muchas más personas y formen parte de esta hermosa familia Ferraz TV. Regálenme un like, nos vemos en la siguiente noticia. Su amigo y servidor, Noticias del Ferraz TV Internacional. Las noticias en caliente. Gracias, buenas tardes. Que tengan un excelente miércoles. Nos vemos al rato, cuídense. Suelta la cumbia Ferraz.